¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película del Exorcista. Estamos hablando de una película bastante interesante por lo que significa. Obviamente estamos hablando de la película que tiene el subtítulo de El Exorcista Creyentes. Entonces hay cosas interesantes de hablar de esta película, hay cosas que hace bien, hay cosas que no hace tan bien. Pero como siempre, primero tráiler y ahorita nos vamos con ficha técnica. Their two heartbeats isn't working. They're beating in sync. Be strong. What did you do? One girl lives, one girl dies. You get to choose. En 1973 se estrenaba una película que cambiaría por completo lo que sería el género de terror. Una película que sería un claro antes y después dentro de la industria cinematográfica. Estamos hablando de la película dirigida por William Friedkin. Obviamente estamos hablando en 1973 estrenaba El Exorcista. Tanto fue el éxito que en 1977 intentaron hacer una secuela. Bueno, se estrenó una secuela directamente llamada El Exorcista 2. Y en 1990 intentaron hacer la tercera entrega de esta película, simplemente llamada de nuevo El Exorcista 3. Poco tiempo después también intentaron hacer no secuelas como tal, sino precuelas. En 2004 siendo El Exorcista el inicio, y en 2005 estrenando Dominion, la precuela del Exorcista. Ese es el título completo de la película, me causa mucha risa. Y también por el camino hubo alguna serie que intentó agarrarse también del nombre del Exorcista. Y finalmente esto nos lleva a 2023, que bajo la mano de David Gordon Green estrena esta película, El Exorcista Creyentes, que sería una secuela directa, entre comillas, de lo que sería la película del 73. David Gordon Green es una persona bastante interesante, pues es el director quien se encargó de llevar a cabo estas recuelas, ya saben, estos reinicios, secuelas de las películas de Halloween. El de Halloween de 2018, el de 2021, Halloween Kills, y el de Halloween la noche final del año pasado, 2022. En este caso, también, al mismo tiempo que con esta película, El Exorcista, el Nestas de Halloween, él dirigió y escribió las películas. Y en la parte de la escritura también nos encontramos con Peter Satter. Esta persona solamente tiene un crédito adicional en la parte de guionismo que se llama Campamento Rayos X. La verdad es que no me suena ni por error. Cuando se hablaba y le preguntaron al director del por qué hacer esta película, por qué hacer El Exorcista Creyentes, lo que él dijo es que en su momento, en el 73, creó un gran impacto la película del Exorcista, y lo que quiere hacer es, bajo el mismo universo, bajo el mismo nombre inclusive, generar una película que pueda llegar a las nuevas generaciones, un impacto como lo hizo la primera película. Pero obviamente hay grandes diferencias en lo que es la primera película del Exorcista y lo que es esta película. Es interesante ver cómo hizo esta película, la primera película del Exorcista, y cómo intenta imitar en algunos puntos esta nueva versión para atraer a público, al mismo tiempo siendo bastante fiel a los estándares que tiene la industria y el género en estos años y en estos tiempos modernos. Que si de por sí es difícil ser una secuela de una película que es bastante buena y bastante exitosa, ahora imagínense ser la secuela de una película que es un ícono de la historia del cine inclusive. Entonces en este caso pues ya lo tenía demasiado difícil de planteamiento, y tampoco su ejecución es como que digamos que lo ayudó bastante. Y es que en el sentido del terror, en el sentido del susto, en el sentido del suspenso, se va a los caminos fáciles, a los caminos que, como ya lo dije, agarra lo que ya ha planteado la industria del mainstream, en este caso del género. Cómo empezar la película: empiezas literalmente con un screamer, con un sonido fuerte para impactar y todo este tipo de cosas, y a lo largo de la película simplemente va a ser exactamente lo mismo. Screamers fáciles, screamers simplemente hechos no con el hecho de espantar con lo que estamos viendo, sino simplemente espantar por espantar. Ese es posiblemente uno de los mayores peros que tengo, no solamente con esta película, que también es un gran pero para esta película, sino en general del género de terror en los últimos años, que se van mucho a los screamers fáciles. Y si la película original lo que hacía era tener unos sustos un poco más sutiles, en el sentido de que aprovechaba el montaje para de repente incrustarte rostros diabólicos, momentos que simplemente lo hacía no con el sentido de generar el screamer fácil. Y en este caso la película intenta hacer lo mismo, pero sin mucho éxito. Cuando hace estos momentos un poco más sutiles de lo que hace la primera película, lo que hace es que te lo remarca mucho con un sonido fuerte, para generarte a fuerza el susto, para generarte el brinco, porque si no, no te está funcionando la película y todas estas creencias que tiene. Aquí voy a hablar algo de
lo que pasa en el último acto de la película. Tampoco voy a hacer muchos spoilers por si la quieren ir a ver. Y es que hay un momento llegado al final de la peli, o bueno, en el clímax de la película, en donde aparece un personaje en donde se supone que tiene que ser como algo heroico, como algo en el sentido de un alivio para el espectador. Justo lo ves viniendo, y cuando sucede este momento, más que ser heroico, más que ser un suspiro de alivio para el espectador, es bastante risible la película. Esta es una película que tiene muchos momentos en donde te tiene que tomar en serio, pero te genera un humor involuntario bastante divertido en más de un sentido, y que la película no lo logra controlar bastante bien. Esto no significa que hace todas las cosas malas, hace algunas cosas buenas, pero estas cosas buenas son tan puntuales, son tan específicas, son tantos los detalles, que todo lo demás termina opacando lo bueno que hace, porque todo lo demás está hecho de manera muy tropezada. Esa es la palabra que definiría El Exorcista Creyentes. Es un intento tropezado de generar un clásico de terror. El terror de esta película viene de que te estás esperando el siguiente screamer, y no realmente de lo que vaya a pasar con nuestros protagonistas. Y es que también comete un error garrafal que no era tan necesario hacerlo, y es mostrar de más muchas cosas, como tratar a tu espectador de tonto. Hay un momento en donde aparece un humo en CGI junto con algunas otras partículas en CGI, que en el momento en el que aparece eso en pantalla, en el momento en el que empiezan a hacer todo este tipo de cosas, la verdad es que a mí la película me perdía en ese momento. O sea, la película ya no tenía nada para entregarme. La película ya había perdido toda pizca de respeto que podía quedar en la misma, y simplemente pues quedó como un experimento mal fallido. La película toma muchas decisiones que las hace, y que entiendo el por qué las hace, porque son más como homenaje a la película original, es un poco más para parecerse narrativamente, no tanto visualmente. En ese caso no intenta ser visualmente impactante como lo es la primera película. También al tener muchos efectos en CGI, pierde mucho de la magia que son los efectos prácticos, el impacto que tendría que tener algunas cosas, que la película genuinamente solo hace que vayas perdiendo el interés poco a poco, y cuando llega la conclusión, cuando llega al final de la misma, lo que hace es que ya no tienes ningún punto de interés genuino en la misma. Entonces la película al final se queda como una película más mainstream, que quería simplemente salir porque Blumhouse había conseguido los derechos del Exorcista. En este caso son los sentimientos que me queda a mí la película del Exorcista Creyentes, una película que tenía muchas cosas para convertirse en la mejor película de terror del año, y que termina siendo un desastre por completo, por donde sea que se vea. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, en el like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.